Ok, chicas, buenas noches. Hoy día vamos a tocar el tema de past continuous en el nivel básico. Primero vamos a ver un pequeño concepto y luego ejemplos, excepciones y ejercicios. ¿Ok? Primero vamos a ver la estructura de la oración en este tiempo. Para formar la estructura, primero tenemos el sujeto, los sujetos básicos, ¿no? De pronombres personales. I, he, she, it, you, we, they. ¿Ok? Luego es el verbo to be, pero en pasado. El pasado de be es was y were. En este caso vamos a ver el uso, cuando usas was y cuando usas were. Ok, acá hay una pequeña tabla, ¿no? Pueden ver una pequeña tabla. Para el was, que sería como el is en una oración de present simple, por ejemplo, sería, en este caso, para el past continuous sería el was, ¿no? Para el be, en vez de is, que es el present simple, sería el was para past continuous, ¿no? En este caso. Entonces, para I, he, she, it, se va a usar was, ¿ok? Como el auxiliar del verbo to be. Luego, para el you, we, they, se va a usar el were, que sería como un are cuando haces la oración en afirmativo del present simple, ¿ok? Recuerden siempre que en una oración el I no es como en el present simple. En el present simple el I lleva el am, ¿no? Como verbo to be. Pero en este caso, para el past continuous, se usa el verbo to be was para I, he, she, it, ¿ok? Para los 4 casos se usa el was, ¿ok? Luego del verbo to be, de usar el auxiliar, sigue el verbo terminando en ing. Se conocen los verbos infinitivos, ¿no? Hemos visto los verbos regulares e irregulares. En este caso, el verbo infinitivo, ¿no? O sea, en su base, ¿no? Digamos como caminar, por ejemplo, y nosotros luego los conjugamos a caminando, caminaré y eso, ¿no? Entonces, el verbo infinitivo, o sea, el verbo base sería caminar. En este caso, para los verbos, el verbo base sería, por ejemplo, en la primera parte, dice talking, eating, learning. El verbo infinitivo sería talk, eat, learn. Entonces, solo se le agrega el ing. Y ahí está nuestra estructura de nuestra oración de past continuous. El verbo en pasado, el verbo to be en pasado, y luego el verbo con ing, y no se olviden de sujeto al inicio, ¿ok? Esa es la estructura. Luego vamos a ver la estructura de los negativos y las preguntas, para las preguntas. A ver, vamos a empezar a hablar un poquito de inglés. In the case of affirmative sentence, the structure is the subject first, and then the verb to be, and then the verb with ing. Okay, in the case of I, he, she, it, we saw it. This is, in this case, we use was, okay? And then the verb with ing. In the other case of negative sentence, there is only a difference that you use the verb to be with not. Ok, en esta parte de oraciones negativas, lo único que va a cambiar es el not. Es como poner en el presente simple is not, no isn't. En este caso es was not, wasn't. No, para el were también, weren't, cuando es la contracción. Wasn't, weren't, ¿ok? Y luego el verbo con ing. Ok, luego, vamos a hacer inglés. And finally, in the case of the sentence, the questions, we use first the verb to be and then the subject. We mix it, okay? First the verb to be
In the case of he, was. In the case of we, were. Okay? And then the subject, and finally the verb with ing. Okay, and that's the structure. Now we are going to see the uses of this past continuous. Pueden leer lo que está en español, así que no hay mucho problema. Lo voy a explicar en inglés, ¿ya? In the case of past continuous, we have some phrase or some words that they're going to indicate us when we are going to use past continuous, okay? A ver, si lo han podido leer, hay algunas palabras que ponen en las oraciones para que ustedes puedan identificar cuándo usar el past continuous. En este caso, el primer uso es cuando ponemos para interrumpir una acción, ¿no? Voy a leer lo que está en inglés y luego ustedes lo leen ya por separado lo que está en español, ¿ok? José called while I was watching the news. First, we have the first action that is José calling someone in the past. And then we have another action that is making or it is making in the same time, okay? The second action is going to be watching, okay? There are two subjects, Jose and me. No. Jose and I and the person who is talking, okay? Jose and the person who is talking, Jose is calling someone and the other person is watching the news. So the two actions are, they are doing in the same time, in the same moment. So when we use while, we can see that we have to use past continuous, okay? En el caso del pasado continuo, para usar para interrumpir o decir que una acción sucede en el mismo momento, está sucediendo en el mismo momento en el pasado, vemos esa palabra, ¿no? While. While es como el significado, su significado sería mientras, ¿no? José, ¿no? Mientras, ¿no? Acá está la traducción de la oración. Luego, otro ejemplo. He was walking to work when he fell. Okay. Inglés. In this case, we see that one action is interrupt another action, okay? This happens when we use when most of the time, okay? Sería como que en español sería como pasaba esto cuando de repente pasó lo otro, ¿no? Pasaba la primera acción cuando de repente pasó lo otro y ya lo interrumpió. No sigue la primera acción. Ok. Y finalmente vemos el tercer caso. También sería lo mismo, algo parecido que en la segunda opción, en el segundo caso, solo que en modo de pregunta, ¿no? Si sucedió algo, si la primera acción estaba pasando, pero de repente la segunda acción sucedió, ¿no? En este caso recuerden que como es pregunta se intercambian los lugares, ¿no? Entonces, él se estaba yendo y le pregunta si estaba lloviendo, ¿no? Y ya, obviamente, como les dije, cuando ven when o while es una herramienta, un indicador. Ok, seguimos con el segundo caso. Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado.
Recuerden que esto es como el pasado perfecto que ya vimos, ¿no? El pasado continuo también. No se confundan que porque ven el ing piensan que es presente. Todo es pasado, todo ocurre en el pasado. ¿Okay? De repente ven por ahí una oración de past simple, igual que el past perfect. Siempre hay un past simple cuando hay un past perfect. También aquí hay un past simple de repente cuando hay un past continuous. Entonces tienen que ver cuándo está sucediendo la acción, ¿no? A ver, en este caso está hablando de un momento en específico. Esto es cuando usas números, ¿no? Y cuando usas las preposiciones. Eso también es un tema que vamos a ver en un futuro. Las preposiciones. Luego, por ejemplo, aquí vemos la preposición in, luego at también, ¿no? Justo acá están las dos preposiciones. A ver, les voy a dar una pequeña adelanto del tema. En el caso de la preposición in, se usa para locaciones cercanas o cerradas por algo, by something. Sería enclosed location surrounded by something. ¿Ok? Por ejemplo, son lugares que ya están cerrados. O sea, es un lugar cerrado y es solo un lugar específico. Por ejemplo, in the pool, in the closet, in your bag, in the water. En este caso, para números también se usa, esa es otra sección. Por ejemplo, en este caso dice en el año 2005, in 2005. Hablando de años, también hay otra excepción. Por ejemplo, cuando hemos aprendido a leer los años en inglés, normalmente los separan en dos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero leer esto en dos y ponen 25, ¿no? En este caso, cuando el número no es entero, o sea, mejor dicho, cuando el número no termina en 5, sino termina en 0, no puedes partirlo en dos para leerlo, tienes que leerlo completo, como 2005, no puedes leerlo 25, no, 2005, tienes que leerlo. No, no es como, digamos, a ver un caso, 1995. En 1995 sí lo puedes separar, sería 1995, ¿no? Pero en el caso de números que terminan en cero no lo puedes separar, ¿ok? Ahí me estoy yendo por las ramas, ¿ok? Luego seguimos con la oración. Dice, Pablo no estaba viviendo en España en el 2005. Está hablando del pasado, ¿no? Esa acción sucedió en el pasado. Estaba sucediendo en el pasado. Paula wasn't living in Spain in 2005. De repente Paula estaba viviendo en 2006. Por eso ella indica claramente en el 2005, ¿no? Porque de repente estamos 2010 ahorita, el presente es 2010 y está hablando del pasado. Pero nunca puede hablar, nunca puedes usar el past continuous si de repente estás hablando de la misma oración y lo estás diciendo en 2004, no. Tu presente debe ser 2010 o después de 2005, ¿ok? Por eso es tu pasado, esa oración, ¿no? Luego, el segundo ejemplo, we were still working at 10 o'clock last night. Okay. En este caso es positivo y se usa el we, entonces usamos were. El still es otra herramienta, es una ayuda que te da la oración para identificar que es una acción continua, o sea, que sigue pasando, still. ¿Qué te indica que es pasado? ¿Por qué no es present simple? Porque luego al último de la oración, al final de la oración, te da una ayuda que es last night. Last night es anoche, ¿no? Ayer por la noche. Entonces es el pasado, ¿no? Y entonces ya te dieron dos ayudas. Still, que es una acción continua, y last night, que es pasado. Entonces ya ahí al toque te das cuenta que es past continuous, ¿no?
We were still working at 10 o'clock last night. Luego, en tercer uso, se usa el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Ok, esto casi siempre es usando el while. No sé si hay otras excepciones, pero igual lo vamos a ver en más ejercicios. En este caso, digamos, esta regla cumple cuando tú ves while, cuando ves la herramienta while, que dijimos que era mientras, ¿no? Entonces, vamos a leer los ejemplos. My son was reading while I was cooking. Ok. Y ahí está su traducción, ¿no? El segundo ejemplo es, they were talking very loudly while we were trying to watch the movie. En ambos casos son dos acciones que suceden en el mismo momento en el que está hablando la persona, o en el que se está hablando, en el que se están sucediendo las dos acciones. Ambas suceden en el mismo tiempo paralelo, que en el pasado. Todo en el pasado. Aquí sí no hay forma, digamos, no hay una ayuda, ¿no? Que te diga que es pasado. Tendrías que leer el contexto, ¿no? Para entenderlo. O si es que estás tocando solo el tema de past continuous en tu examen, de algún del curso de tu colegio, y solo has tocado ese tema, entonces es past continuous. ¿No? Ok, acá tenemos unos ejemplos básicos. A ver, Valeria, ¿puedes leer todos los ejemplos, por favor, de inglés? Oh, espera. Valeria, lee la oración en inglés. Sí, lo lee la oración en inglés y luego Diana lee en español. Okay. I was jumping. You were doing it very well. He was having fun with his friends. She was playing hide and seek. It was raining. We were making dinner. You were leaving here for a while. They were practicing. Ok. Diana, ¿puedes leerlo en inglés? Por favor. Luego Ok, vamos a ¿estás en inglés, verdad? Sí, en inglés. Mejor en inglés. I was jumping. You were doing it very well. He was having fun with his friends. She was playing hide and seek. It was raining. We were making dinner. Dinner, no sé cómo se diga, creo que dinner. You were living here for a while. They were practicing. Ya, entonces vamos a ver de frente la pronunciación correcta, entonces, ¿ok? Yo voy a decirlo y luego lo repiten ustedes, ¿ok? ¿Podemos activar el audio o solamente con el audio apagado? Activen el audio. Activen el... Uy. Activen su audio para ver qué tal su pronunciación. A ver. Ya, empezamos todos activados sus micrófonos. A ver, primero, I was jumping. Luego seguimos, you were doing it very well. He was having fun with his friends. She was playing hide and seek.
It was ringing. We were making dinner. You were living here for a while. They were practicing. ¿Se han dado cuenta que no hay una entonación, una tilde, por así decirlo, en tin, sino en el infinitivo? He visto que en sus pronunciaciones, bueno, de Valeria y Diana, que ahorita todavía no estaba conectado a su micrófono, le hacen una pequeña entonación al tin o al practicing, ¿no? O practicing, ¿no? Entonces ahí no hay una entonación al final, sino al inicio. Si es que le quieren hacer una pequeña entonación, pero no se debería, porque en realidad no hay entonación, sino lo que parece una entonación es como que la primera letra lo pronuncias bien y lo que sigue lo pronuncias rápido, es como practicing, ¿no? Luego el teasing es rapidito, lo pronuncias rapidito, ¿no? Practicing, como yendo para abajo. Luego el high and sick es junto, es como, es una palabra, digamos, en español sería como compuesta, ¿no? Es una palabra compuesta, entonces, como los nombres compuestos, Marisabel, lo dices junto. El high and sick también, no puedes decir high and sick, no, no hay una separación, no hay un espacio ahí, es como junto, high and sick. También para los phrasal verbs, que vamos a tocar un tema también en un futuro. Por ejemplo, acá hay un phrasal verb que es doing it. Yo lo estoy pronunciando despacio, pero en realidad en el inglés es como que rapidito, como si estuviera junto. Doing it. ¿No? Como si la G no se pronunciara tanto. You were doing it very well. Como doing it, ¿no? Como un it, nada más, no como una doing it, no, es como doing it. No, es rapidito. Es como el going to, que lo dicen gonna, o want to, que lo dicen wanna. Ya, en este caso también, no es doing it. Doing it es más rápido. Yo lo he pronunciado despacio para que sepan cuál es la pronunciación de cada palabra, pero en un futuro no traten de practicar, ¿no? La pronunciación más veloz, ¿no? Doing it, wanna, gonna, no sé, las contracciones también, ¿ok? ¿Qué más? No hay otro caso también. Otro caso más no hay. La mayoría son ejemplos simples. Vamos a ver más excepciones. Ok, excepciones, chicas. A ver, en el caso de excepciones, ¿cuándo no se puede usar el past continuous? Cuando hablamos de sentimientos o sentidos, mejor dicho, digamos los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo humano. Feel, hear, see, smell, taste. ¿Okay? Los sentidos no pueden ser usados con el past continuous. Acá está, ¿no? Por ejemplo, alguien escribió I am seeing you. No puede ser, no existe eso, no, gramaticalmente no existe. Tal vez quieran traducirlo y pueda tener sentido, ¿no? Yo te estaba viendo, pero no existe gramaticalmente, ¿ya? En el caso también de smell, ¿no? El sentido del olfato. Ponen el ejemplo, ¿no? It is smelling like you are cooking something. Si quieren adaptarlo al español, sí, claro, lo pueden hacer, ¿no? It is smelling, estaba oliendo como si tú estuvieras cocinando algo, pero no tiene sentido, no existe, mejor dicho, no existe en el inglés. Esa gramática no existe, ¿ok? Luego, en el caso de las emociones, tampoco no se puede poner con ing las emociones, ¿ok? Tenemos believe, dislike, doubt, imagine, hate, know, like, love,
prefer, realize, recognize, remember, suppose, find, and think, understand, want y wish. Tampoco en estos casos se puede usar el past continuous con los verbos que indican emociones. Ok, en el caso de la primera oración, I not believe in you. También no podemos usar el pasado continuo para este caso, porque está hablando de belief, un sentimiento, una emoción, ¿no? Creer. No, no estoy creyéndote en ti, no tiene sentido ni en español tampoco. La verdadera, la correcta sería, you're lying, I don't believe you. No te creo. Entonces, no se puede poner el verbo believe con ing, ¿ok? No, gramaticalmente no existe, ¿ya? Luego, la segunda oración. Don't worry, he is understanding you, ¿no? Y pones don't worry, he understands you, sería la oración correcta. Esto también lo van a ver bastante en el Google Traductor, porque recuerden que el Google Traductor traduce palabra por palabra. Y tú piensas que está bien porque en español puede tener sentido, pero gramaticalmente no existe en inglés. Entonces, por eso debes saber las excepciones, que no se pueden poner tampoco las emociones con ing. ¿Ok? Y luego el último caso se pregunta, ¿no? Are you thinking there is something wrong? Y no puedes poner en continuo thinking, ¿no? Think, que es una emoción. Sería, do you think, como el verbo está en infinitivo, es simple, entonces sería do you think, ¿no? Present simple. Do you think there is something wrong? Sería la oración correcta. Bueno, pregunta en este caso. Luego, la siguiente excepción. Verbo de estado o verbos abstractos. Ok. Esto es más un caso más en específico. Grábense solo los verbos, ¿no? Be, cause, sin, need, care, contain, exist. Son los únicos verbos, ¿no? Abstractos o de estado. Los demás tal vez tienen más y no están en la tabla, ¿no? Pero se relacionan con las emociones y en el otro caso que era los sentidos, ¿no? Pero en este caso grábense las palabras. Son más reducidas. A ver, I am being eaten. No. De repente el being lo han escuchado, pero ese es participio. Being. En este caso es being. Es prácticamente la pronunciación es casi igual. Así que tengan mucho cuidado. De repente escuchan un being y dicen, B-I-N-G, pero no, el maestro me dijo que no existía. Recuerden que hay dos palabras, ¿no? El verbo be en participio, que es being, y esto es el verbo continuo, que es be-ing, pero no existe. ¿Ok? Entonces, lo correcto sería no escribir be, solo poner I am ill. Es como cuando la persona hispanohablante quiere traducir que yo tengo 14 años y pone I have 14 years, ¿no? Years old, ¿no? No es correcto. Tienes que poner I am 14 years old, ¿no? El verbo to be. En este caso también, las personas hispanohablantes siguen queriendo traducirlo palabra por palabra, pero gramaticalmente no tiene sentido, ¿no? A pesar de que quieras así a la fuerza convertir la palabra en inglés al español, no tiene sentido. Entonces lo correcto sería poner solo de frente I am ill, ¿no? Estoy enfermo. Luego, el segundo caso, David is needing a new car, ¿no? Lo correcto sería ponerlo en presente simple. David needs a new car. Para ese caso también es un verbo necesitar, ¿no? El verbo necesitar. No puedes ponerlo con ing porque es un verbo de estado, ¿no? Verbos de estado. Luego, en tercer caso,
Cigarettes are costing 5 euros now. También no puedes ponerlo en continuo, no puede ser una acción continua. ¿Ok? Por eso grábense los verbos que están en la tabla, repítanlo, o si no, ténganlo como impreso como sus verbos irregulares. Los verbos irregulares ya lo deben tener impreso, o al menos escrito. Hasta yo lo tengo escrito en mi libro, en mi cuaderno, bueno. Y eso, ¿no? Sigo practicando. Son tantos verbos que tienes que seguir practicando porque sí o sí te lo puedes olvidar. Igual estos verbos también sería bueno que lo escriban, ¿no? Y puedan practicarlo de paso, memorizándolo al escribir, ¿no? Bueno, la cuarta excepción es posesión. Anne was owning a house when she lived in New York. Lo correcto sería decir, Anne owned a house when she lived in New York, que sería pasado simple, ¿no? ¿Por qué no ponemos ing? Porque el verbo own o belong, que en este caso, own, disculpen, o belong. Own es como que me pertenece, ¿no? Y belong es como pertenece a, ¿no? No podemos poner con ing porque es que si ustedes siguen tratando de, como les digo en los casos anteriores, de querer traducirlo de español a inglés, o sea, sí puede haber una adaptación, ¿no? Pero no tiene sentido gramaticalmente en inglés, ¿no? Van a escuchar bastante belongs. Y algunas personas, hasta yo me he preguntado cuando estaba iniciando el inglés, ¿por qué no había con ing belong, ¿no? Porque gramaticalmente no existe, ¿ok? Gramaticalmente no existe el owning o belonging, ¿ok? A ver, vamos a pasar. Uy, se acabaron los casos. Ok. ¿Tienen alguna pregunta para pasar a los ejercicios? Ok, ahora vamos a hacer los ejercicios juntas. A ver, primero. We were playing video games yesterday at 3 o'clock. Luego, they. A ver, ¿alguien tiene la respuesta para they? They weren't Muy bien. Negativo, weren't doing doing. Muy bien. their homework. Luego aquí, ¿qué sería? What. Estamos con pregunta para he. He, que es hombre, ¿no? ¿Qué se usaría? What was Was, muy bien. What was he watching? Luego, Howard was like acá, me parece, sí creo que está bien. Luego lo vamos a revisar, ¿ya? My parents. ¿Qué sería? were working. We're working, muy bien. Muy bien, Valeria. In 2010, we Where are living. We were living, ¿no? In a small flat in London. Recuerden, flat. ¿Alguien se acuerda? Expliqué en una clase pasada que era flat. Ya, les explico de nuevo. Flat es lo mismo que apartment, apartamento. En inglés americano se dice apartment y en inglés británico se dice flat. Luego seguimos, a ver, Evelyn.
Was listening. Muy bien. A ver, Raida. Raida, ¿me puede? ¿Sí? Was Was, muy Sí. bien. raining when you Rain, muy bien. Ahí ya. A ver, Valeria estaba escribiendo, no lo esperé. Muy bien, Valeria. Sí, sí, no te preocupes, Valeria. Ya, ahora vamos a ver, nos sacamos 0, 0 por la Miss. No. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver por qué fallamos. ¿Se acuerdan de las excepciones? Es que like es un sentimiento. Muy bien. Es una emoción. Una Está por ahí, emoción. sí. Es una emoción. Entonces, like o dislike no se puede poner con ing. Y hemos aprendido algo. ¿No? A Cucachos aprendí. Siempre con los mismos ejercicios que ustedes resuelvan, con la tarea que hacen, van a aprender, ¿no? Porque las excepciones, ¿no? Por eso me parecía raro, las excepciones van a aprenderlo poco a poco con la práctica nada más. Y eso sería todo, chicas, por la clase de hoy día. Chicas, ¿hay alguna pregunta más? ¿Tienen alguna pregunta? No. Quedó claro. Esto sería todo por la clase de hoy para el nivel básico. Por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y cualquier pregunta que tengan, déjenlo en los comentarios o sugerencia para crecer en el canal, ¿no? Pueden dejarlo en los comentarios y nos estaremos viendo el día miércoles. Gracias, chicas.